Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos, desde el punto en que nos veamos. Hoy quiero contaros una historia de mis primeros trabajos, no el primero, pero sí uno de ellos, allá por 1981, cuando buscaba un trabajo de administrativa. Soy Lourdes y este es mi canal, Lourdes y su L. Es una de esas historias que mezclan nervios, ilusión y un poquito de sorpresa. Estaba buscando trabajo y un día, en La Vanguardia, vi un anuncio que se me ajustaba. Tenía que enviar el currículum por correo y, bueno, así lo hice y esperar. Al cabo de unos días me llamaron por teléfono y concertamos una reunión. Tenía que ir a Baricentro, en la puerta 5, una tienda llamada Home Salons de tresillos, sofás cama, muebles auxiliares. Ya os he hablado anteriormente de Baricentro, pues yo también llegué a Baricentro. Hacía mucho que no pasaba ninguna entrevista de trabajo y estaba súper nerviosa. Lo recuerdo como si fuera ayer, la verdad es que sí. Ya no sabía cómo presentarme, qué tipo de ropa ponerme, si tenía que ir muy seria, si tenía que ir informal, sin maquillarme mucho, sin maquillarme poco. Bueno, no sabía cómo hacerlo, pero bueno, lo hice y ya está. Total, que me acompañó mi marido en el coche, entré al centro comercial, todo con aquel aire de nuevo, aquellos pasillos tan amplios y tiendas recién estrenadas. Era bonito. El local al que iba yo estaba súper anunciado ya en el parking. Había unos letreros grandísimos anunciando Home Salons, Home Salons, Home Salons. Y era una exposición inmensa de tresillos, sillones, bueno, ya os lo he dicho. Nunca había visto tanto sofá junto, de verdad. La oficina estaba al fondo del local, la amplitud era bastante importante, no sé cuántos metros tenía, pero una amplitud bastante importante, el local era inmenso, y al fondo del local pues había la oficina que era como una especie de pecera, todo con cristales, se veía perfectamente desde fuera para adentro, de dentro para afuera. Había una mesa, teléfono, un ordenador y luego dentro había otra oficina que esta sí quedaba interior y quedaba disimulada y más bien arreglada porque era para el director y para cuando venía el dueño de la empresa. Y ahí había una mesa larga, habían bastantes sillas y ahí se hacían reuniones de trabajo y tal, ¿no? Bueno, y luego había un almacén con muestras de tela para las tapicerías, recambios de cojines, bueno, cosas típicas de una tienda de sillones y de sofás. La entrevista fue corta. Me atendió el jefe de equipo, el señor Díez, poco mayor que yo. Yo tenía unos 27 años, aquel entonces, 27 años, sí, unos 27 años. Y él tendría unos 30, 35. Pero fue cordial conmigo. Lo típico, me dijeron que ya me avisarían y bueno, quedaron que si acaso ya me llamarían. Pues sí, a la semana siguiente me llamaron. ¡Oh, qué alegría, ¿eh? Qué alegría cuando consigues un trabajo. Me hacía mucha falta aquel trabajo. Estábamos en una situación un poco difícil y complicada en aquel momento. Me hicieron un contrato de 6 meses, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 1 de mediodía y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Bueno, ya te he dicho, de lunes a sábado, solo hacía fiesta el domingo. El sueldo era inferior al que yo había cobrado en mi anterior trabajo. En mi anterior trabajo yo cobraba 50.000 pesetas mensuales y aquí me ofrecieron 30.000 que yo acepté porque, bueno, tampoco el trabajo era el mismo. Yo cuando cobraba 50.000 pesetas tenía la responsabilidad de hacer los semanales de 250 personas con todo lo que conllevaba de seguridad social, de, bueno, cuando había que hacer pagas extras, bueno, todo el control de 250 personas, ya que era un trabajo mucho más fácil,
y realmente era el que correspondía a una auxiliar administrativa y yo en el otro trabajo era oficial de primera administrativa. Bueno, pues nada, lo acepté. Lo acepté porque era un trabajo y era un sueldo que hacía falta. Y yo lo que hacía pues era atender la oficina, el teléfono, el control del almacén. No tenía que salir a vender, que eso siempre me ha dado pánico. Yo no sirvo para vendedora. Así que me sentía cómoda y tranquila. Aunque la verdad es que aprendí bastante sobre calidades, tapicerías, colores, texturas, tendencias en decoración. Me puse bastante al día y me duró años. Cuando veías un tresillo que sofá, miraba la marca y sabía si era una empresa buena, si era seria. Y aprendí. El trabajo me gustaba, no me aburría nada. A veces salía al banco o a comprar alguna cosa en la papelería. Me integré bien con el equipo de la tienda y con otros vendedores de tiendas vecinas, porque a veces, pues, como no era un trabajo agobiante, los compañeros fumábamos, que yo entonces aún fumaba, y salíamos al pasillo a fumar y charlábamos con los demás vecinos. Bien, había unas chicas muy majas, bueno, bien. Pero resulta que, a los 3 meses de trabajar, tenía un contrato de 6, me quedé embarazada. Sorpresa, sorpresa, sorpresas de la vida. Me vino un buen dilema. Me preguntaba, ¿qué hago? No decía nada y esperaba que pasaran los 6 meses y ya estaba con el contrato fijo. O se lo contaba a mi jefe y a ver qué pasaba y que saliera el sol por donde quisiera. Lo discutimos con mi marido, lo consulté con mi madre. Decidí sincerarme, preferí ir de cara, decir lo que había y ya está. Y ese momento nunca lo olvidaré. Señor Díez, tengo que hablar con usted. Cuando se lo dije, puso una cara muy rara. Yo temblaba por dentro. Ya está, pensé, hoy mismo a la calle, no termino ni la semana. Cogió mi silla, la silla típica de oficina, empezó a darle vuelta, la miraba por todas partes, la ponía de lado, la ponía del otro lado, se agachó a mirar por debajo de la silla. Yo no entendía nada. ¿Qué está haciendo? Este tío se ha vuelto loco. Yo no entendía nada. Por fin me miró y me dijo, lo sabía, estaba seguro, sabía que esta silla está maldita. ¿Qué? ¿A lo cual? ¿Que la silla estaba maldita? Madre mía, imagina mi cara. ¿De qué hablaba? Si no lo entiendo ahora, no lo entendía entonces tampoco. Bueno, ahora sí que lo entiendo. Entonces me pidió que me sentara, él se sentó también y me dijo, es una broma, mujer. Pero yo me lo miraba así con cara de, aquí no estamos todos bien del todo, ¿eh? La chica que se marchó antes que tú se fue porque estaba embarazada. Y la anterior a ella también se quedó embarazada. Tú eres la tercera. O sea que la culpa es de la silla. Madre mía. Tenía sentido del humor, ¿eh? Me lo hizo pasar bastante mal, ¿eh? Madre del amor hermoso. Y yo le dije, pues ya me podía usted haber avisado antes, porque igual no cojo el trabajo. No estaba en mis planes quedarme embarazada y tener otro segundo hijo. Seguramente no hubiera aceptado el empleo. O me había traído una silla de mi casa para mí. Si esa silla era tan peligrosa, nos reímos mucho, los nervios ya calmados. Lo pasé mal, ¿eh? ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué quieres hacer? Me preguntó. Yo contesté, seguir trabajando y un contrato indefinido. Claro, no. Ya si voy a pedir, pues pido un contrato indefinido, que eso siempre ha sido esencial, poder tener un contrato indefinido.
Y así que todo una mezcla de nervios, humor y complicidad que nunca olvidaré ni olvido y que a veces lo explico cuando explico mis experiencias del trabajo, pues me quedé. Les di la noticia a mis compañeros que se alegraron mucho y hasta el final del embarazo me mimaron muchísimo. Me traían que si un dulce, me traían que si una bebida, me traían unas flores. La verdad, es un chollo estar embarazada. Y más cuando tienes muchos compañeros que son masculinos. Para mi marido y para mí fue un alivio, ¿eh? Poder conservar el trabajo que nos hacía tanta falta. Y bueno, hasta aquí llega esta primera historia de mi paso por Baricentro. El primer día os expliqué más o menos cómo era Baricentro. Ahora les explico que lo habíamos comentado muchos años antes con otros compañeros del trabajo en el que estaba. Y habíamos dicho, a ver si algún día nos veremos en Baricentro. Pues mira, ahí estaba yo, ahí estaba yo. Y después, mientras estuve trabajando, el tiempo que estuve trabajando, encontré unos cuantos más en diferentes sitios también que trabajaban. Bueno, un trabajo que combinaba organización, oficina, varias aventuras que recuerdo, cómo enfrentar el embarazo en plena rutina laboral. Bueno, yo no sé si no os importa, me gustaría continuar con el tema y traeros una segunda parte de este recuerdo de hace 44 años. No, 44 sí, porque mi hija tiene 43, hace 44 años, en que las cosas que me pasaron durante el embarazo hasta el día del parto y cómo fue la situación. Si os parece bien, pues haré otra parte contando esto. Me gustaría, si os habéis encontrado en alguna situación semejante, de quedaros embarazadas sin esperarlo y estando así como yo en esa situación con un contrato de 6 meses, si me lo queréis dejar en comentarios, si me queréis compartir, si me queréis dejar un like, que sabéis que me ayudaréis mucho. Os tengo que dar las gracias porque va subiendo el número de suscriptores y esto me fascina, ya que es una cosa que realmente no la hago por dinero, porque por dinero, madre mía, tendría que trabajar muchísimo más y hacer otras cosas mucho más elaboradas. Lo hago porque me gusta compartir las historias, los recuerdos, comparar épocas, aquella con esta, porque veo que finalmente no hay tantas diferencias, pero bueno. Bueno, pues así mismo aquí termino este vídeo y seguramente haré otra parte. Muchas gracias como siempre. Hasta pronto. Adiós.